Hace 3 años, el Pentágono publicó un comunicado oficial detallando que el general iraní Qasem Soleimani murió en una operación estadounidense dirigida expresamente a ello. La Casa Blanca se hizo cargo públicamente de que ellos lo habían asesinado. En aquel momento, quien presidía la banca líder era Donald Trump, que para colmo del pueblo del Oriente Medio celebró en Twitter la defunción. Frente a este escenario, el Ministerio de Defensa se pronunció una vez más y te adelantamos. Te prometió venganza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Hace 3 años, precisamente el 2 de enero del 2020, el Pentágono se adjudicó la muerte del general iraní Qasem Soleimani. El escándalo fue total. El mundo por un instante se paralizó y el temor a las posibles represalias se potenció en escalas sin precedentes. En aquel momento, quien presidía la Casa Blanca era Donald Trump, respetado por algunos y muy criticado por otros. El entonces mandatario celebró en su red oficial de Twitter la muerte de uno de los líderes más queridos por el pueblo de Oriente Medio. El ida y vuelta parecía recién comenzar. Esta semana, el caso tomó un nuevo giro, o mejor dicho, una renovación de los antes prometido. El titular del Ministerio de Defensa del gobierno iraní afirmó que es un propósito permanente de las fuerzas a su cargo vengar el asesinato de Soleimani. Sí, amigos de Prensa Alternativa, como escuchan bien, aquí no hay exageración alguna. En palabras de Mohammad Reza Ashtiani, las Fuerzas Armadas de Irán tienen los dedos en el gatillo. Y eso es una promesa inviolable. Pero ¿quién era este general y por qué su muerte causó tal revuelo? Para responder a ello y para que en conjunto comprendamos de qué se trata este tópico que roza permanentemente los límites bélicos, iremos desde el inicio de los hechos porque ustedes merecen una historia bien contada. En este informe encontraremos muchas palabras a las que nos estamos habituados. Por ello recomendamos anotarlas una a una y luego buscar información sobre ellas. Así, todo el video cobra aún más sentido. Aclarado eso, nos remitimos a lo que nos compete. Todo comenzó en el nacimiento de Soleimani en el año 1957. El pequeño se gestó en una aldea de montaña de la provincia de Kermán, ubicada geográficamente en el este de Irán, territorio por entonces gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Criado en el seno de una familia muy pobre, a los 13 años abandonó la escuela y empezó a trabajar como albañil. Casi al mismo tiempo, siendo todavía muy joven, empezó a radicalizarse y a simpatizar con el Ayatollah Khomeini. En muy resumidas palabras, Khomeini fue quien lideró la revolución islámica iraní en 1979. La revolución y posterior derogación de la monarquía de Pahlavi lo convencieron a tal punto que justo después de estos sucesos que marcaron un antes y un después en todo el país, se alistó a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y es aquí donde nos gustaría hacer una pausa en la historia para añadir 2 datos claves. El primero es que la Guardia Revolucionaria se creó a partir del complemento de las fuerzas paramilitares que no estaban de acuerdo con la monarquía. Ya para ese momento, la lealtad del ejército regular también se cuestionaba. Por eso mismo, la nueva institución militar fue la encargada de la protección de los logros del nuevo gobierno. Mientras el ejército regular se ocupó de la preservación de la integridad territorial y la propia independencia del Estado. A medida que el tiempo pasó, comenzaron a gestarse nuevas armas dentro de este espacio militar. Y es aquí donde nos trasladamos al segundo punto. Dentro de estas nuevas ramas se gestó una importantísima y secreta bifurcación de élite llamada Fuerza Quds. Fuerza Quds es una creación casi una hija de la guerra entre Irán e Irak. Es decir, esa rama se creó a partir de la enorme necesidad de contar con personas más fuertes de las propias fuerzas especiales. De hecho, su relevancia fue tal, de inmediato, se transformó en una rama expedicionaria, encargada de operaciones en el extranjero y de guerra no convencional. ¿Por qué les contamos esto? Pues porque el general asesinado por orden de Trump en el 2020
Se unió a la Guardia Revolucionaria y más temprano que tarde fue nombrado comandante de la 41ª División de los CGRI, con la cual participó en la guerra de Irán-Irak. Casi una década después, Soleimani fue elegido como jefe de las fuerzas Quds. El general debía ocuparse de las operaciones especiales que tenían lugar fuera de su país. El militar, allegados oyentes, ocupó este cargo hasta su deceso. Ahora bien, ¿por qué Washington lo catalogó como terrorista? Claramente, el iraní no respondía a los intereses de la Casa Blanca. Era lo que ellos consideran como un rebelde al que hay que liquidar. Los testimonios de los especialistas indican que Soleimani empezó a desarrollar la red de milicias chiitas armadas en Irak casi inmediatamente después de la invasión estadounidense en el país árabe en el 2003. En pleno 2008, escribió al entonces comandante estadounidense de las fuerzas de ocupación en Irak, David Petraeus, y le dijo: «Estimado general Petraeus, debe tener en cuenta que yo, Qasem Soleimani, controlo la política de Irán para Irak, Siria, el Líbano, Gaza y Afganistán. Y ciertamente el embajador en Bagdad es miembro de la Fuerza Quds. La persona que lo reemplazará será un miembro de la Fuerza Quds». Para el año 2011, detalla la agencia citada, cuando la guerra en Siria comenzó, el general utilizó personal de Hezbollah, además de algunos grupos chiitas iraquíes, para ayudar al gobierno de Bashar al-Assad. En el 2014, con el surgimiento del Estado Islámico, se ocuparon territorios claves para Damasco y Bagdad. Y a todos ellos, el iraní los convirtió en fuerzas indispensables. De esta manera, explica RT, las fuerzas de movilización popular desempeñaron un papel fundamental en la liberación de la ciudad iraquí de Tikrit. El pueblo comenzó a tratarlo como un héroe nacional y Washington como un criminal. En el 2018, Soleimani le habló directamente a Donald Trump y le dijo: «Sepa que estamos cerca de usted en lugares donde usted no piensa que estamos. Usted empezará una guerra, pero nosotros la terminaremos». En el 2019, el entonces presidente norteamericano incluyó en su lista negra a los CGRI. El 29 de diciembre del mismo año, el ejército occidental atacó las bases de Hezbollah. La ofensiva de la Casa Blanca dejó un saldo de 25 muertos. El 31 de diciembre, la embajada de la potencia del norte en Bagdad fue carbonizada. Manifestantes asaltaron y protestaron por los ataques aéreos. Muchos aseguraron que las tropas de autodefensa chiíes asediaron el edificio. Trump acusó al gobierno de orquestar un ataque contra la embajada. La amenaza fue clara: la República Islámica pagará un precio muy grande. Teherán negó que ellos hayan sido los responsables de los actos. Aún así, el 2 de enero, las fuerzas americanas perpetraron un ataque aéreo contra el aeropuerto de Bagdad que mató al general Soleimani y a otras 6 personas que lo acompañaban. Como indicamos al inicio, el Departamento de Defensa se atribuyó la causa de inmediato. La declaración oficial fue explícita. Bajo la dirección del presidente, el ejército de los Estados Unidos ha tomado una acción defensiva decisiva para proteger al personal en el extranjero al matar a Qasem Soleimani, el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Fuerza Quds, una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos. Esta semana, en el marco de la conmemoración del fallecimiento del general iraní, el Ministerio de Defensa reiteró su disposición de venganza. Ellos dicen estar preparados. ¿Se cumplirá la predicción de Joe Biden? En aquel momento el representante era candidato a la presidencia. En este marco declaró que Trump acaba de lanzar un cartucho de dinamita en un polvorín. Para él, el movimiento fue enormemente escalador en una región ya peligrosa. Podríamos estar al borde de un gran conflicto en todo Oriente Medio, aseguró el político. Esta semana, la primera del 2023, la amenaza llegó. ¿Se cumplirá? ¿Tomará finalmente Irán sus represalias? Usted, sí, usted, ¿qué cree? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace
está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.